Vamos a iniciar con la presentación de los trabajos. Ya me dicen si es que pudieron realizarlos, pues los presentan, si no, pues no, no hay ningún problema. Estamos en proceso. Sebastián, y la tarea era hacer oraciones Oraciones, sí, en con los relación a nombres propios. nombres propios, exactamente. Se les compartió los archivos. Dentro de los archivos iban algunos ejemplos y a Sí, ustedes iban a retomar. yo hice unas oraciones, Sí, adelante. a ver si están bien. Hay Em, que presentarlos. Xochitl, Quitlalzotla, in Tlacuali. Xochitl ama la comida. Ajá. Sí, Tlaloc, está. Jimaca, Kiawit. Tlaloc da la lluvia. Ujú. Onatiu, Tlanestia, in Talticpac. El sol ilumina la tierra. Sí. Juan, Cochi, Istac, Calitic. Juan duerme en la Casa Blanca. Ujú. Fueron las que hice Sí, sí están también. sencillas porque no, apenas estoy empezando. Ujú. Sí, sí. Pues los que presentó están bien. Se Ah, ok, entiende. gracias. Sí. ¿Alguien más? Sebastiani, yo no hice oraciones, yo solo busqué nombres propios. Ah, perfecto. Hay que Pues, presentarlos. mire, por ejemplo, es de nombres propios de personas o de Ujú. deidades, ¿no? Sí, Citla, es correcto. Citlateotl es dios de las estrellas. Ujú. Citlalxóchitl, estrella y flor. Xochiteotzin, diosa de las flores. Xochitescatl, flor de cristal. Yaoltonaltzin, corazón de virgen. Yololtonantzin, corazón de mamá. Teocintle, dios de maíz. Eso es en relación a personas. Y en Ujú. relación a lugares, pues encontré algunos, como es Anáhuac, que quiere Ajá. decir rodeado de agua, de Sí, atl, que significa sí. agua, Ajá. y náhuac, Anáhuac alrededor, ajá, y náhuac, sí, rodeado de rodeado de. Acapulco, Ujú. ajá, Acapulco, que es lugar donde se destruyeron las cañas, de Acatl, caña, Es Poloa, correcto. Poloa de perder o destruir, y Ujú. Co, que es el locativo del lugar. Es Ot- correcto. Otro es Chimalpa, que es lugar de los escudos, de Chimali, escudo, y Ajá. Pan, lugar, Sí. de Culhuacán, que es lugar de los colgúas, donde colgúa significa joroba o corva. Ujú. Cempasúchil, Cempoahuali de 20 y Xochitl flor, varias Sí. flores. De Chalco, que es en el borde del lago, que es de Chali, borde del lago, y Co, que es el locativo del lugar. De Iztapa, quiere decir el lugar que tiene blanco encima. De Ista, Istal, que quiere decir salo blanco, y Pan, que quiere decir, ay, dice que lo mismo, pan y blanco, ¿no? Ujú. De Michoacán, el lugar de los peces. De Mich, pez, Sí. De Gua, Michi. ajá, Gua, que es el posesivo, y Can, lugar. Ujú.
Nicaragua, que es aquí junto al agua, o hasta aquí llega el anáhuac. De Ujú. Nic, aquí, náhuac, cerca o junto, y atl, agua. De Sí. Popotla, entre carrizos o popotes. De Ajá. Popotl, que es popote o carrizo, y Tlán, entre. De Tasco, que es lugar del juego de pelota. De Tlachtli, que es pelota, y Co, que es locativo del lugar. De Ticomán, que es el lugar de nuestros abuelos, de Tecoli, que significa abuelo, y Man, de lugar. Ujú. De Tehuantepec, que es Cerro de las Fieras, de los animales silvestres, que es de Tecuani, que quiere decir fiera, y Tepetl, cerro. De Tenochtitlan, que es lugar del tunal en la piedra. De Tetl, que es piedra. Nochtli, que es tuna, y Tlán, que es lugar. Y de Tepeyac, que es en la punta del cerro. De Tepetl, que es cerro. Yacatl, que es nariz o punta, y el locativo, que es la C. Y por último, Zumpango, que quiere decir el lugar de los cráneos, de Zompantli, que es muro de Ujú. cráneos, y Co, que es en el lugar de. Entonces me faltan las oraciones, ¿no? Ujú. Pero sí, sí, sí realizó la investigación de otros. Entonces le Sí. debo las oraciones, se las mando en Ajá, persona. como alguien que se subió ahí en el grupo también, las oraciones que subieron. Ah, ok. Igual, si lo puede mandar así, sería perfecto. Las que le acabo de leer, También, si los pudiera subir sí. para tener el archivo, ¿no? La información. Ah, sí, lo comparto posteriormente. Sí, gracias. Tlazocamati Ticteixpanti Moteki. ¿Alguien más que haya realizado el trabajo? ¿Qué mate más, Jenny? Yo intenté hacer poner unas palabras y unas oraciones. Sí, adelante. Siwametzli, mujer luna, Ajá, Tlacatonatiu, hombre sol, sí. Citlalconetl, niño de las estrellas, Ateotl, agua sagrada, Cacoli, ancestro viento, a Yoanepantlal, Huatic, isla de la tortuga, Nahuatiani, fuego mensajero, Tle- Tletlanahuatiani, fuego mensajero, Tezcashihuitl, Tezcashihuitl, espejo de turquesa, Huitzilacocemalotl, Huitzilacocemalotl, colibrí de arcoíris, Azcatlán, lugar de las hormigas, Cahuatlapetlali, Cahuatlapetal, Petlali, Cahuatlapetlali, caballo relámpago, Mitzli, flecha de obsidiana,
Yolcuahuitl, árbol de vida. Temachani, ¿cómo estuve? ¿Sí me puede corregir en esas? Sí, sí, de hecho están bien, son entendibles. Nada más que a lo mejor en la pronunciación, pues Más falta un trabajo. poco, pero sí, 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 sí se entienden. ¿Qué más? Ya a lo mejor aquí sería la cuestión de la escritura. Igual si lo pudiera compartir en el grupo para checar. Como el de la vez pasada, ve que corregimos unas oraciones. ¿Qué más, Temachani? Y bueno, esas son las palabras y luego intenté hacer unas plegarias también Sí, adelante. con las palabras que utilicé. Ah, Sihuametli ni tlazocamati panpa axitia pani inin teohtli. Mujer Luna, le agradezco por acompañarme en este sagrado camino. Yehe kakoli xitechmaka matilisli. Ancestro viento, danos sabiduría. Nihualewa ayoane pantlal huatic. Yo vengo de la isla de la tortuga. Shinechmaka ometes kashiwi. Dame dos espejos de turquesa. Nehua nichanti ashkatlan. Yo vivo en el lugar de las hormigas. Ujú. No kawayo toca kahuatlapatlali. Mi caballo se llama el caballo relámpago. Y al Yalcahuitl, Nitlazocamati, Pampa, Nochime, Ahuamtli. Árbol de vida, le agradezco por todos sus regalos. Son todos temas, Chani, también los subo en el grupo cuando ya después son todos. Tlazocamati, Anechcaque. Tlaxtlahuitic, Teixpantimoteki. Eh, bien, si ya no hay más, vamos a presentarles el tema de hoy. Lo suben al grupo para checar en la cuestión de la escritura. Pero bueno, como les decía, pues en la escritura vamos a encontrar principalmente en internet, ¿no? Vamos a encontrar que están escritos no precisamente con el alfabeto que nosotros utilizamos, pero pues sí son entendibles pues, las palabras. Finalmente aquí a lo mejor lo que cuenta es de que pues se apropien del habla, ¿no? Eh, bien, si no hay comentarios respecto al tema presentado, pues pasamos al tema de hoy, que son los sustantivos de actor. ¿Alguna duda, algún comentario sobre lo que presentaron ustedes? ¿No? Bueno, entonces vamos a presentar el tema de hoy, que son los sustantivos de actor. Nos dicen que estos sustantivos se refieren a ciertos oficios o profesiones. Para nombrarlos en la lengua náhuatl es necesario aglutinar ciertas raíces de las palabras que describen el trabajo que realiza
el nombre del actor. Principalmente aquí utilizamos el ketl. Por ejemplo, tenemos tlapasti ketl, el que cura, doctor. Tla se refiere a la persona. Pastia, curar. ¿Qué? ¿A quién? Y se dedica, ¿a qué se dedica? Y la tele, que es la marca del sustantivo. Entonces, aglutinando estas raíces, palabras, tenemos la palabra tlapastíquetl, tlapastíquetl, el que cura, doctor. Tenemos al tlamachtíquetl, el que enseña, tlamachtíquetl, el que enseña y nos referimos al profesor. Tenemos el tlamanohuísquetl, el que defiende, tlamanohuísquetl, abogado, ni manowía, defender. Tequiwa es autoridad. Tequihuatlayecanquetl, el que guía con autoridad, autoridad o presidente. Tlayecana, guiar. Tlayecanquetl, guía. Caltlayec, chihuahquetl. Caltlayec, chihuahquetl, el que construye edificios. Ingeniero civil. Caltlayec, chihuahquetl. Masehual, tequichíquetl. Masehualtequichíquetl, que sirve al público, que es un servidor público. Pipilti, gente de la nobleza. Xochtlahtohquetl, el que escribe poesía. Xochtlahtohquetl, poeta. Tlahcuilosquetl, el que escribe, el escritor. Tlahcuilosquetl. Tepanchihquetl, el que construye paredes. Albanil. Tepanchihquetl, Tlanamaca, Tlanamacaquetl, el que vende, comerciante. Tlacualtlanamacaquetl, el que vende comida. Tlacualchihquetl, cocinero o cocinera. Tlachpanquetl, el que barre, barrendero. Tlam- Tlamasquetl, el que entrega la ofrenda. Tlamasquetl, ofrendador. Tlamanilistli, ofrenda, Tlamanilistli. Tominpóquetl, el que cuenta el dinero, contador público. Tominpóquetl. Xochtlanamakaketl, el que vende flores, florista. Xochtlanamakaketl. Pitzonacatlanamacaketl, el que vende carne de puerco, carnicero. Nácatl es carne. Pizzotl es cerdo. Namaca, vender. Tla, persona. Que. El tele es el sustantivizador. Todo esto se aglutina y se forma la palabra pizzonamacatlanamacaquetl. Pizzonacatlanamacaquetl. El que vende carne de puerco. Además, tiene una duda en esta palabra. Ajá. En la anterior,
ahorita como la leyó es como si fuera una sola palabra, no, no en la siguiente. Como pizzo, nacatla, namaca, que, que lo leyó como Ajá. si fuera una sola palabra, Es una sola palabra. pero está aquí separada por sílabas. Aquí está separada porque, bueno, aquí están las raíces. Por ejemplo, el de pizzo se refiere al pizzotl. Ajá, cerdo. Ajá. Nada más que aglutinando esta palabra se le quitan las raíces o la terminación, pues más que nada. Por ejemplo, namaca, na, namaca. El naca es de nácatl y tla se refiere a la persona, a la que vende. Que Ajá, el qué y tel es el sustantivizador. utilizador. Ajá. Entonces estas, bueno, aquí están las raíces. Y aquí al aglutinar, pues se quitan, por ejemplo, el de Pizzot se quita la terminación. Naka de Nakat, igual se le quita la Sí, se le quita. terminación. Ajá. Y ya todo junto es Pizzonacatlanamacáquetl. Se escribe todo junto, Ajá, se se escribe todo pronuncia junto. todo Nada más junto. aquí es para que ustedes vayan observando cómo se va aglutinando las palabras. Así queda. Ah, ok. Igual en las demás, por ejemplo, en esta, por ejemplo, Tlahuilojquetl, el Tlahuiloa. Tlahuiloa escribe, pero aquí estamos aglutinando, entonces es Tlahuilojquetl, escritor. El otro, el Tepán es de Tepantli, que es la pared. El chi es el que hace, chi, de Chihuahua. Tepanchihua, por ejemplo, podemos también decir Tepanchihua, pero nada más se está construyendo una pared, digamos, Tepanchihua, pero ya poniendo el ket, ya nos estamos refiriendo a la persona, ¿no? Al albanil, en este caso, el que construye paredes. Así de forma, a lo mejor para escribirlo o para traducirlo así de manera literal, pues es esto, el que construye paredes. Pero pues sabemos que nos estamos refiriendo al albañil. Vale. Ajá. Igual el otro, el tlanamacaquetl. Namaca es vender. Ve que este verbo lo hemos venido trabajando. Namaca. A que el que vende la persona que vende gran variedad de cosas, ¿no? El que vende, y nos referimos al comerciante. Comerciante. Ajá, Tlanamacaquetl. Ujú. Igual, más igual, Tequichiquetl, más igual es gente común. Aquí lo describe, más igual. Tequi, tequi es de Tequitl. Chi es de Chihuahua. Y le ponemos el ketl, el que sirve al público. A él nos estamos refiriendo a una persona que sirve al Ajá. público. Ajá. De más igual. Sí, sí, adelante. Sebastián, hay una pregunta ahí en la montaña. ¿Qué utilizan ustedes para decir maestro? ¿Temastiani? ¿Temastique? O Temastiani, Temastiani.
porque en otras regiones usan Temachtiquet, pero Temachtijket, sí, también. am, Por ejemplo, qué aquí es la diferencia en que, porque ahí tiene el sufijo de ket, de, entonces ahí ya toma otro significado. el quetl, bueno, aquí, por ejemplo, el qué es a quién y qué se dedica. Y la tel es la marca del sustantivo en este caso. Esa sería la explicación. El qué, a quién y a qué se dedica, por ejemplo. ¿Qué? Y la tel es la marca. Todo, juntando estas dos es el quetl. Y claro, nos referimos a una persona, pues. Por ejemplo, el Temachtiquet, aquí en esta parte, en la montaña, lo utilizan en montaña baja. Temachtiquet. Que llama también he oído a amigos de Hidalgo que usan Temachtiquet. Bueno, Sí, en partes de la Huasteca, ya, ajá. quema, De hecho, es una variante, pues. Es una quema. variante del Temachtián y Temachtiquet. Ajá. Bien. Por ejemplo, aquí en el Tequihua. Tequihua es autoridad. Tlayecana, Tlayecan es pues el que guía, ¿no? El que guía con autoridad, ya poniéndole el ketl, Tlayecana guiar, Tlayecan que el guía. Cal Tlayecchihuahquetl, Cal, por ejemplo, en el, el Cal es de Cali, casa. El Tlayec, Tlayec, es el que Tlayec, que lo hace con esmero. Es de Tlayectlalia. Tlayec, Tlayectlalia, Tlayectlalia, que lo Tlayectlalia. Y Chihuahua es hacer. Entonces, aglutinando esas palabras se forma el Caltlayecchihuahquetl, Tlayecchihuahquetl, Caltlayecchihuahquetl.
Sí, de Cali, casa. Tlalia que lo hace con esmero. Y Chihuahua hacer el qué es a quién y qué se dedica. Y el tel es la marca del sustantivizador. Estas palabras de los sustantivos de actor principalmente son, bueno, se hacen con diferentes palabras y se aglutinan en una sola. Y ya, pues se forma, ¿no? Los sustantivos de actor que se refieren a los oficios o profesiones. Y bueno, aquí les presento algunas oraciones. Dice, Nejua, Nikita, se tlapahtiquetl. Yo veo un doctor. Nota iteki tlachpanquetl. Mi papá trabaja de barrendero. Tlamachtiquetl temachtia panca tlamachtili. El maestro enseña en la escuela. Nejua noteki tominpoquetl. Yo trabajo de contador público. Nejua oniknek yeski tepanchiquetl. Yo quise ser albañil. Nejua oniknek yeski tepanchiquetl. Nechpalewi tlamanouihquetl. Nechpalewi tlamanouihquetl. Me ayudó el abogado. Nejua nitequitiac pitzonacatlanamaca. Yo trabajé de vendedor de carne de cerdo. Nacatl es carne. Nacatlanamacaquetl es carnicero. Aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, ya no lleva el pizzo, porque ahí se refiere en específico de que vende carne de puerco. Y acá nada más dice Nacatlanamacaquetl, que pues es carnicero, que vende carne en general. No sabemos si es de cerdo o es de otro animalito, ¿no? Además aquí dice Namacatlanamacaquetl. Nacatlanamacaquetl, perdón. De naca es de nacatl, carne. Tlanamacaquetl es el que vende. Sí. Cuacualtzin, tlahuilhuia, tlahuiloa, citlaltzin. Nejua nitequiti, campa mochiwa, tepostli. Yo trabajo en una siderurgia. Noteki teposchisquetl. Mi trabajo es ingeniero industrial. Nocniu tlapahtiquetl. Mi primo es doctor. Nocnintzin tlanamacaquetl. Mi hermano es comerciante. Nocnintzin pochtecatl. Mi hermano es comerciante. Nocoltzin noyolo iknintzin. Mi abuelo es mi amigo. Nejua nitlapahtiquetl. Yo soy doctor. Vamos a ver un pequeño cómic es de Ayahuitl y Tonatiuh. Dice Ayahuitl tlen tikchiua. Ayahuitl, ¿qué haces? Tonatiuh nikan ninemi.
Tonatiu Akiando, Huantlen, Noknintzin, Momachtia. Mi hermano está estudiando. Huantlen, Momachtia. ¿Y qué está estudiando? Yehua Kineki Weis Tomin Pocket. Él quiere ser contador. Cuali y con Kipias Tekitl. Bien, así tendrá trabajo. En la lengua náhuatl, los sustantivos que indican a alguien que realiza una acción, es decir, actores, suelen formarse con sufijos como ni, lo o ani, dependiendo del verbo y la región. Aquí tienes algunos ejemplos de sustantivos de actor del náhuatl clásico. Este es del náhuatl clásico. Esa es como una información. Sustantivos de actor en náhuatl. Verbo, base e infinitivo. Tlatzquilia, juzgar. Tlatzquili, juez. Tlahtoa, hablar. Tlahtoani, gobernante, orador. Tlahcuiloa, escribir, pintar. Tlahcuilo, escribano. Temoa, buscar. Temoani, buscador. Tlalia, poner. Tlali, el que pone. A lo mejor aquí no se vayan a confundir con Tlali. Aquí es Tlali. Tlali, el que pone. Tequitia, trabajar. Tequiti, trabajador. Nehnemi, caminar. Nehnemi, sin rumbo, caminante. Tlachia, ver, mirar. Tlachi, observador. Si observan esta diapositiva, se darán cuenta de que está escrito con, por ejemplo, aquí está escrito con la Q, que como les había comentado, no se encuentra en el alfabeto. Pero como esto es se sacó de un archivo, entonces se escribe tal cual como se sacó. Aquí tenemos unas notas. El sufijo ni se usa a menudo para indicar a la persona que realiza la acción del verbo. Algunos nombres de cargos o funcionarios sociales tradicionales derivan de verbos como el tlahtoani, que viene de tlahtoa, hablar, y originalmente significaba el que habla o el gobernante. Algunas raíces no cambian en su forma de actor, especialmente cuando el verbo ya implica una acción habitual como nehnemi. Nehnemi. Esto es información acerca del náhuatl clásico para que ustedes lo tengan en consideración. Igual, pues hay que ir indagando varias informaciones para pues ir contrastando la información, ¿no? No sé si hasta aquí tengan dudas, comentarios. Aquí, igual no sé si se les vaya a dificultar hacer este tipo de trabajo, un pequeño cómic, no sé qué digan ustedes, si se les va a complicar. Aunque no hagamos los muñequitos, nada más el diálogo.
Sí, también, ajá. Bueno, si pueden los compañeros hacer los muñequitos o si puedo, también los hago. Sí, adelante, como, Y sí. los subimos al grupo. Aquí sí, los suben para para darles una revisión y ya posteriormente los presentan. Ya ustedes los van a leer como hemos venido presentando los trabajos. Igual los que no, pues seguimos con las oraciones. Por ejemplo, estas son las oraciones. Sí, Como ejemplo, por ejemplo, dice Nejuan Nikita Setlapati, que yo veo a un doctor. Igual, si si lo pueden realizar de esta manera, es aceptable el trabajo. Y si ustedes indagan en otras fuentes, ya sea el internet o en otras bibliografías, acerca de los sustantivos de actor para enriquecer el trabajo, adelante. Sería, sería otra actividad, indagar o buscar más sustantivos de actor. Esa sería una. La otra serían las oraciones y la otra sería el pequeño cómic, así cómic. como lo comentaron, aunque sea nada más la conversación, si es que no tienen la habilidad o posibilidad de realizar los muñequitos, pues no es necesario. Se le intenta, Temastiani. Claro. Sí, sí, adelante. Entonces, pues, no sé si tengan alguna duda acerca de estas actividades que se van a realizar. Sebastiani, o sea que son varias cosas lo que vamos a hacer. O sea, Pues va a ser el cómic, los ustedes sustantivos de acomódense. actor, buscar sustantivos de actor y hacer oraciones. Ajá, a lo mejor sí, igual y pueden realizar las tres actividades, pero en dado caso de que pues se les llegue a dificultar alguna, pues realizan las otras. Por ejemplo, si ustedes a lo mejor le Si yo hago entienden más haciendo las oraciones, pues si yo adelante. hago si yo hago el cómic, pues ya no hago las oraciones. Ajá, Bueno, si me da tiempo, si las hago, si no, pues no. sí, 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 igual nada más unas dos o tres Ah, ok. los que lleguen a realizar. Sí, está bien. Lo de buscar, sí, si tienen la posibilidad, busquen más sustantivos de actor, que más que nada se refieren a los oficios o profesiones. Temash Eso tiene, sí. Ajá, entonces es hacer las oraciones, hacer el diálogo o cómic y ajá, buscar sustantivos de actor. Esos buscar. también podemos intentar armarlos. Sí, 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 adelante. De hecho, eso es lo que les iba a recomendar. Si tienen la posibilidad de poder armarlos, igual les digo, como les presentaba en algunos ejemplos, pues sí, sí lo pueden realizar. A lo mejor pues, tendrán a uno que otro errorcito, pero pues sí, la mayoría veo que ya empieza a escribir. Está bien. Y hay que intentar ahora sí con los sustantivos de actor. ¿Qué más? Ajá. Entonces, pues vamos a tratar de realizar los trabajos. Miren, ahorita les voy a presentar este otro. Ese es de Tenoch y Tizoc. Dice, Noknintzin, Canon o Tinemia, hermanito, ¿dónde andabas? Dice Tizoc. Onimomachti, aman noteki, nitlamano wiketl, Juan Tehuatzin. Ya sabemos que manohuia es defender.
Ahora la traducción dice, estudié, ahora mi trabajo es abogado. ¿Y tú? Dice, Tenochtitlan amo nimomasti, noteki, nitlanamacaquetl, uan nosiuan tiquinamaca, cacme, uan tlaquentli. Tlaquemitl es ropa. Viene la traducción, dice, yo no estudié, mi trabajo es comerciante y con mi esposa vendemos guaraches y ropa. Tizoc, Tiquimpía Moconeguan, ¿tienes hijos? Telpochtli, niño. Ichpochtli, niña. Tenochquema, ome, se telpucatzin, guan se ichpucatzin. Sí, dos. Un niño pequeño y una niña pequeña. ¿Sí? Entonces, este es otro pequeño cómic que es de una conversación. Y aquí estamos ejemplificando, miren, con otro color, los oficios. Bueno, más que nada estamos incluyendo los sustantivos de actor. Acuérdense que son los oficios y profesiones. Entonces, por eso les comentaba, si pudieran realizar así un tipo así, a lo mejor no tan detallado, así como el que tenemos aquí en la pantalla, pero pues si ustedes realizan algo, pues ya sería un avance, ¿no? En su aprendizaje. Les comentaba si tienen dudas, comentarios. Sebastián, y yo tengo una, ¿cómo, qué nos, bueno, a mí, ¿qué me recomienda hacer para que yo pueda pronunciar bien el ¿Cómo? náhuatl? ¿Qué me recomienda hacer para que pueda yo pronunciar bien el náhuatl? O sea, leerlo, En leer. la, Es que muchas veces una palabra larga no la, se me dificulta pronunciarla. ya. Pues primeramente, leerlo por partes, pausado. Por eso aquí en las diapositivas así les escribo. Aquí, por ejemplo, si todavía se alcanza a ver en la pantalla, Sí, por ejemplo, aquí primeramente mach, machti, tla, machti, ketl, ya el último, tlamachti, ketl. A lo mejor unas 3 veces así pausado y a la cuarta o a la quinta ya todo junto. Por ejemplo, machti, que, sí, sí, que, tla, machti, ketl. Ya le digo como a la cuarta o la quinta vez, tlamachtiquet, ya todo junto. Y así ok. poco a poco se va a ir apropiando. Muy bien, Sebastián. Sí, así voy a tratar de hacerlo. Ajá, por Gracias. eso le digo, por eso aquí así están escritos, pero en realidad, si nosotros queremos hacer una escritura de varias palabras, pues ya no le vamos a poner los guiones que están separando esta palabra. Ya es sin guiones, así. Tlamachtiquet, tlamanohuiquet, tequihuatlayecanquetl. Sí, es todo junto. Aquí le ponemos esto para que ustedes a lo mejor, así, cuando lo lean así, respetando el espacio. Pero ya cuando empiecen a leer, pues ya eso es de corrido. Te, Tequihuatlayecanquetl, Tequihuatlayecanquetl. Ya si lo queremos leer así separado, es Tequihuatlayecan.
Ketl, ¿eh? Sí se aprecia, ¿no? Este, los espacios, pero ya sin espacios es Tequihuatlayecanquetl. Sí. Ah, ok. Y por ejemplo, una palabra que, no sé, Tezcatlipoca, ¿cómo la puedo separar? ¿Tez? Tetecatl, por ¿Tezca? ejemplo, ajá, vamos a poner la palabra. Así está escrito la palabra, Tezcatlipoca. Pero bueno, ya si nosotros queremos adaptarlo con las grafías es Tezcatlipoca. Así. Aquí el Tezcatl. Poca. Tezcatlipoca. Espejo humeante. O sea, lo separamos por palabra, Ajá. lo que Tezcat- significa, ya uniéndolo, pues ya es, Espejo humeante. porque si, porque yo no, yo, bueno, si no me lo hubiera explicado ahorita, sí, yo lo hubiera separado como tez, luego ca, cli, po, ca. Pero Ajá. entonces no se separa por sílabas, sino por palabras unidas o como. Sí, 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 por palabras. Por ejemplo, Tezcatl es el espejo. Poca es humo. Ujú. Así sería. Ah, ok, entonces debemos de analizar la palabra y separarla de acuerdo a lo que significa cada palabra o como. Ajá. Sí, cada palabra. Y luego unimos todas las palabras para formar la palabra completa, o sea, la. Ajá. Sí, de hecho, esto, bueno, esta es la aglutinación de palabras. Esto es Ajá. juntar más de dos o tres y hacerlo una sola. De hecho, el náhuatl es la característica que es aglutinante. En una palabra, en náhuatl puedes decir dos o tres en español. Sí, ok. Sí, voy a tener que practicar esto, porque sí, a mí se me dificulta mucho pronunciar una palabra y más si está larga,
Por ejemplo, esta de Yaucelotecolot, Ajá. ahí hay Es- varias palabras que sí, contando. por ejemplo, el de Yaotl, el de Yaotl es guerrero. Ocelotl y Tecolotl son tres en este caso, son tres palabras. Ocelotl es el jaguar. Guerrero, jaguar, águila. Ajá, No, jaguar, tecolote, jaguar. Ajá. Tecolotl, tecolote, es búho. tecolote. Ah, ok. Ajá. Y así se forman en Sí, la lengua náhuatl. Digo que su característica principal es de que es aglutinante. sí, ok. Ujú. Sí, gracias, Sebastián. Pero pues, bueno, estamos en proceso, ¿no? Ya cualquier duda, comentario, pues igual digo, lo pueden realizar en el grupo de WhatsApp para eso, es igual para disipar dudas. Por ejemplo, cuando es estos días, cuando estén haciendo sus trabajos, tengan alguna duda, pues lo pueden comentar ahí en el grupo y pues cuando tenga un tiempecito, pues ya les contesto. Sí, muy bien, Sebastián, y gracias. ¿Sí? Entonces, no sé si hay más, dudas, comentarios. De hecho, bueno, ahorita les voy a presentar un archivo acerca de los nahualismos. Los nahualismos, el español que se habla en México está lleno de préstamos lingüísticos de la lengua náhuatl. A esto se conoce como nahualismos. Nuestra cultura nahua se encuentra en todas partes, a pesar de que no somos conscientes de ellos, está más cerca de lo que imaginamos, como por ejemplo en el nombre de algunas personas o lugares, alimentos o incluso en las conversaciones familiares. Ejemplo de algunos nahualismos, el amatl, el amate, papel, el ayatl, ayate, eh, comali, comal, iztacatl, itacate, isquitl, esquite, metlatl, metate, molcachitl, molcajete, nextamali, nixtamal, ocotl, ocote, petlatl, petate, pinoli, pinole, tianquistli, tianguis, tocayotl, tocayo, tocayotl, xicali, jícara, xoconochtli, xoconostle, zacatl, zacate. Esos son los nahualismos. Esta es una información adicional para que igual ustedes lo tengan en cuenta.
Y no sé si tengan algunas dudas acerca del trabajo que van a realizar. Pues ahorita no, yo creo que las dudas serían cuando ya lo estemos realizando. Sí, Entonces ya le voy a preguntar por el WhatsApp la duda. perfecto. Pues todavía Sobre nos... todo en el cómic, Sí, pues del cómic. es donde, bueno, a mí es donde se me puede dificultar esa parte. Ujú. Bueno, ahí más que nada, pues es una conversación, ¿no? Entre unas personas, igual se lo pueden hacer. A lo mejor no tal cual como está aquí, pero pues si lo intentan, a lo mejor pues sí les salga unas dos, tres palabras con eso, pues es más que suficiente para que pues igual no se vea que sí le están avanzando. Por mi parte, nada más es practicar y hacer los ejercicios y sobre eso, pues ya voy, sobre todo la pronunciación, que es la que me falla a mí mucho, en palabras largas. Sí, sí, Por pero ejemplo, igual que ponga en práctica sí, la estrategia que le... sí, es lo que voy a hacer. Esa parte no la había yo, bueno, no sabía cómo, pero ahorita como me dijo, ya lo voy a tratar de hacer. Por ejemplo, mi nombre en náhuatl. Aquí, bueno, aquí está formado por dos palabras, que es Cuautli y Ocelot, Cuautli Ocelot. Ajá. Esa ya pues, bueno, esa porque ya la había yo estudiado, o sea, es de acuerdo a mi fecha de nacimiento, el día, el mes, la hora. Sí, sí, de hecho, pues sí, así se van haciendo por ejemplo, lo trabaja mucho el Temachtán y Yaotl. Sí. Y de hecho él Ya. me lo sacó. Ah, perfecto, sí. Sí, aquí la cuestión es de practicar, pues más que nada la Sí, pronunciación es y... lo que practicar. Ajá. Pues por mi parte no tengo duda, sería esa. Ujú. Es Igual como una información adicional acerca de estos sustantivos de actor de la lengua náhuatl, pues igual si ustedes los buscan, a lo mejor no precisamente los van a encontrar con la terminación que algunos, por ejemplo, los van a encontrar con diferente terminación. Por ejemplo, Tlanamacani, Tlanamacani, vendedor. Este es diferente. Tlatoani, hablante, gobernante. Cuicani, cantor. Tlaxcalchihuani, tortillero. Tecuani, comedor de gente que se refiere a una fiera. Chocani, llorón, persona que llora. Algo que tienen en común es la terminación, que todos terminan en ni. Tlahuiloani, Tlanamacani, Tlastoani, Huicani, Tlaxcalchihuani, Tecuani, Chaucani. Y también van a encontrar con
terminación ki y que. Por ejemplo, kalpishki, kalpishke, mayordomo, el que guarda la casa. Teopishki, teopishke, sacerdote, el que guarda lo divino. Mi, mimiki, mimique, muerto, persona que se murió. Tecuaki, tecuasque, el que comió a alguien, el que mordió. Y nos podemos encontrar con wa. Ejemplo, mila, labrador, campesino, calpo, calpole, dueño de casa, el que posee una casa. Tepotzoa, el que tiene espalda jorobado. Y algunos terminan en ni, por ejemplo, tlanamacani, vendedor. Terminan en ki, ok, singular ki, y que es en plural. Es un agente que realiza la acción. Por ejemplo, kalpishki, mayordomo. Y en wa, la terminación es un poseedor. En algunas regiones, debido al contacto con el español, a veces se usa el sufijo ero, como cuatero, leñador, o el de la madera, aunque esto es una influencia lingüística más reciente. Esto es una información adicional sacado del internet. Si encuentran algunas palabras así, pues igual los pueden escribir y aquí los comentamos para la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Adelante. Todavía tenemos un margen de tiempo y pues si tienen dudas, adelante. Si no, pues nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Igual ahorita, bueno, allá en mi lugar de origen, está crítico por la situación de la luz eléctrica que está muy, muy mal. Y pues sí, se va cada rato. Y ahorita estoy trabajando desde aquí en mi comunidad de trabajo. Desde aquí nos conectamos. Aquí al parecer hay buena señal y pues podemos trabajar. Entonces, si nos, si no hay más, pues nos estaríamos viendo